Bueno, voy a compartir pantalla. Y si existen personas, por ejemplo, que quieren ingresar y no las veo, me avisan, por favor. A veces se nos puede ir. Ya. ¿Se ven, no, licenciados? Sí, listen. Ya. Bueno, vámonos. Vamos. Ya. Vámonos a la semana 1. Espero que les haya ido bien esta semana. No hay que complicar con muchas actividades o el examen tampoco. Se ha preferido dar 2 oportunidades y también el tiempo de 30 minutos. Ahora, en el foro de consultas, aquí deben colocar sus consultas. Me han llamado personas, está muy bien, pero de igual manera se les solicita aquí que coloquen sus consultas en el foro de consultas si tienen preguntas. Ahora, sobre las orientaciones, volvemos a repetir esta parte. En la primera semana son actividades de la redacción del ensayo y el foro. Para la semana 2, elaboración de un estudio de caso. Para la semana 3, elaboración de presentaciones. Para en la actividad del foro académico. En la semana 4, elaboración de libreto para cortometraje. Planificación y filmación de cortometraje. Esto es netamente en LCB. Los videos recomendados, la orientación para esta semana, que estamos concluyendo y termina el lunes, vamos a realizar una lectura crítica reflexiva sobre el texto académico de la semana 1 y el material de apoyo titulado ¿Qué es y cómo realiza un ensayo? En base a la lectura de ambos escritos, redacta un ensayo. Este ensayo, como indica, expongo con madurez y sensibilidad su interpretación personal acerca de la trayectoria educativa de la educación de los niños en el sistema educativo plurinacional. Lo que pretende aquí son 3 pasos, ¿no? La presentación: introducción, nudo, cuerpo, conclusión y anexo si es necesario. El formato, como ya saben, carta Arial, frente 11, interlineado 1.5, márgenes 2.5, izquierda 3 centímetros. Numeración de página en la parte derecha inferior. Hasta ahí. Después tenemos el foro. El foro es una pregunta. Como les he indicado, en la parte azulita donde está el escrito foro académico, ahí tienen que responder. Ahora, hasta aquí, licenciados, ¿han tenido alguna dificultad, algún problema? ¿Lo han podido Ok, realizar? el título es a criterio de cada uno, ¿verdad? Sí, el título. Un ensayo siempre es de acuerdo a cada uno. Les voy a mostrar algunos ejemplos de ensayo y si quieren que les mande, les voy a mandar inmediatamente. Ya. ¿Han tenido algún problema sobre el ensayo, sobre el foro? ¿Alguna dificultad? Tenemos desde las 7 hasta las 9. Tenemos que aprovechar el tiempo, tal vez se nos haga corto. Em, ¿Alguna dificultad? Ninguna, ¿no? Ninguna. Ya. Ahora bien, voy a mostrar algunos ejemplos de ensayos. Si quieren, les puedo mandar, no me hago problema. Por ejemplo, este es un ensayo de la Universidad Técnica de Oruro. En la Universidad Técnica de Oruro tiene un formato establecido y además en diversas páginas index. Como ven, tiene el resumen, el extracto, se debe traducir también al inglés, pero esto es de acuerdo al formato. Ustedes simplemente deben hacer la parte de introducción, la parte del contenido nudo, desarrollo, y la parte de conclusiones, nada más. Y anexos si lo ven necesarios. Ahora, por ejemplo, en este texto estamos utilizando lo que es APA, para las referencias APA. Por ejemplo, aquí toco, me está diciendo que es June en 1977. Los contenidos o la bibliografía igualmente están desglosados en el formato APA.
Este formato APA, ¿lo saben manejar, licenciados? ¿Sí, no ven? Ya. Ahora, como en el texto simplemente les pide introducción, desarrollo y conclusión, no es necesario, pero para futuros temas o futuros perfiles o proyectos, se necesita utilizar el formato APA en sus diferentes dimensiones. Ya, vamos. Aquí hay otro ejemplo de otro ensayo, de igual manera. Ahora, este es un ensayo expositivo como lo están realizando ustedes. Por ejemplo, el cúmulo de basura en la feria de dominguera del mercado Yunco. Por mi persona, hago una introducción, una referencia de lo que vamos a hablar. El desarrollo, tomo fotografías, igual las conclusiones y mi bibliografía. Son ejemplos. Nosotros basaremos en lo que nos ha pedido la universidad, pero son ejemplos para apoyarnos. Ya. ¿Hasta acá alguna duda, licenciados? No, ninguna, ¿no? Si es necesario, me piden, yo les paso los ejemplos. Ya. Ahora, sobre el texto académico de la primera semana. Si se han dado cuenta, o espero, son los del texto académico, es toda la evaluación, todo el proceso evaluativo, todo lo que vamos a evaluar. No hay más, de aquí voy a sacar todo. Hemos visto estos puntos, lo han debido leer en lo que es el aspecto en la evaluación, lo han debido pasar. Y las personas que no lo están haciendo, háganlo, no esperen hasta el último, hasta el último momento. Eh, Son dos intentos, además van a poder ver sus respuestas si han fallado. Cuando dice al final, pueden revisar sus respuestas. Al revisar van a ver en qué pregunta han fallado. Y de esa manera poder realizar una segunda prueba y poder ver poder corregir esos dos. ¿Hasta acá alguna consulta, licenciados? Licenciados, Ninguna, No, ninguna. listen, todo está bien. ya. Bueno, en forma breve, lo que nos trata de explicar el texto nos hace una introducción a la discapacidad auditiva. Nos habla de lo que es el proceso en las escuelas de educación especial. Además de más que todo habla de los marcos de la ley 070, 0328 y además cómo se está haciendo la inserción en las escuelas. Además que habla de la constitución política del Estado que está en sus primeros acápites sobre lo que es educación. Además debemos reconocer que estos artículos también se han llevado en el examen, en forma corta, no he querido ser muy monótono, repetitivo. De igual manera, explicamos lo que es la sección especial. Son leyes y normativas. Las leyes y normativas no van a cambiar, hay que saberlas interpretar nada más. Eso es la primera parte. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, licenciados. Eh, de eso se trata el texto, nada más. Ahora, el texto académico de apoyo nos indica qué es el ensayo y cómo realizarlo. Como yo les he especificado la anterior semana, es un ensayo argumentativo, perdón, expositivo, perdón, expositivo. Expongo mis ideas sobre el tema, represento información alrededor del mismo, matizo la información de la interpretación y el autor y opiniones personales. De esa manera yo puedo realizar, expongo mi caso de acuerdo al texto que me han dado y lo realizo de acuerdo, haciendo una reflexión crítica. ¿Ya? Eso es, licenciados. La semana 1 se ha entendido, lo han debido hacer, realizado, es hasta, si no me equivoco, voy a revisarlo acá. Eh, Estamos en la semana 1. Vámonos a la evaluación. Como ven, aquí tengo la evaluación. Puedo ver cuántas personas están realizando la evaluación, cuántas personas faltan y cuántas personas han hecho los intentos. Por ejemplo, aquí tengo ya 8 intentos. Ya han debido ser aproximadamente 8 personas. No lo hagan hasta la última hora, por favor, licenciados.
como dice aquí, hasta el lunes. Pero por experiencia les digo que se satura. Se satura y a veces no se puede ni entrar. Es muy complicado. Y habilitar en el sistema, en la plataforma y pedir a los del sistema, es muy burocrático. Hay que dar informe, hay que dar un proceso, por qué no ha ingresado. Como ven aquí, tengo 3 grupos. Ya estoy en el segundo grupo y estoy un poquito cansado, disculpar. El espectáculo de la garganta un poquito inflamada. Eso, licenciados, de igual manera el foro académico, vuelvo a repetir, se tiene que responder en la parte de aquí. Ustedes hacen clic ahí y responder. ¿Alguna consulta sobre la semana 1? Nos vamos a pasar a la semana 2 a explicar el propósito. ¿Se ha entendido? Sí, licenciado. Ya. Bueno, sobre aquí no hay consultas, ¿no? Ya, bueno, nos vamos a la semana 2. Ahora, les voy a pasar información. Por ejemplo, muchos de ustedes, ves una hoja Word, muchos de ustedes ya deben tener esto. Por ejemplo, mamá, bueno, la voy a hacer más grande. La fuente, a mí me ha servido para realizar algunos textos. Me sigo utilizando. Lo puedo hacer en letra de señas, ¿no ve? En el alfabeto. ¿Tienen todos esto? No, licenciado. Ya, Yo tengo. ya. No, licen. Bueno, en estos momentos se le está pasando al grupo. Lo que tienen que hacer es en su computadora abrirlo e instalarlo, nada más, y directamente ya va a estar en su laptop o en su computadora. ¿Les parece, licenciados? Sí, Licen, por favor. Ya. Sí, por favor. Sí, Lice. Por favor, muy buenas noches. A mí me ha servido mucho para la realización de textos. Espero que les sirva a ustedes. He adoptado textos, como ya sabían. Sigo adoptando textos. Ya le he mandado al grupo. Lo pueden ver. Ustedes lo instalan en su computadora, lo van a abrir en su computadora y lo instalan. Aquí está. ¿Sí se ve? No se puede abrir, dice licenciado. En Word o en Excel. En el celular o en la computadora. En celular no se va a poder. En la computadora. En la computadora lo abren y directamente se va a instalar. Ya. Vamos. Si tienen alguna dificultad con eso, les voy a dar más materiales. Hoy día tengo que darles materiales. Paso a paso. Ya. Vámonos a la semana 2. Bueno, en la semana 2 vamos a hablar de las características del estudiante con discapacidad auditiva, que es el módulo 2. Vamos a la elaboración de un caso de estudio. Bueno, como yo les he indicado, en la parte psicológica, cuando hacemos una elaboración de un caso de estudio, debemos colocar los datos personales, datos del paciente. No se colocan los nombres, se coloca una abreviatura, la edad, por motivos de consulta, etc. Aquí es más sencillo, es más corto. Lo han visto de esa manera la Universidad Pedagógica. Yo no les realizo los textos, lo hace un contenidista o una persona encargada de los contenidos. Nosotros simplemente nos socializan y lo aplicamos. ¿Se entiende, no, licenciados, esa parte? Nosotros no las realizamos. Ya. En esta semana, solo existe una actividad, no hay foro. De igual manera, hay una. Aquí lo voy a retroceder. Ya. En esta semana 2, que es del 25 de septiembre al 4 de octubre, ¿ya? Existe la elaboración de estudio de caso y la evaluación de conocimiento. El examen se habilita los días jueves a las 00 horas. Es decir, miércoles, ya iniciamos jueves, ya tiene que estar habilitado.
Si no está habilitado, me observan a mí. Por eso se les mensajea. Eso también considerarles. Algunas personas tal vez se incomodan cuando les mando mensajes. Ya está la tarea, ya está la actividad, por favor, envíen. Les insisto. Yo hago mucho seguimiento. Veo las personas que no están entregando y se les avisa. Ya, eso es por mi parte. Ya. Solo son dos actividades. La actividad principal, que es elaboración de estudio de caso, y la evaluación. La evaluación va a estar habilitado el día jueves a las 00 horas. De igual manera va a ser sobre el texto. No me voy a basar sobre otra cosa. Vuelvo a repetir, el texto es la base de donde tenemos que sacar la información. Esa es como una instructiva que nos han dado. Ya. Vamos. En esta semana 2 hay que elaborar un estudio de caso. ¿Qué vamos a hacer? Realice una lectura analítica reflexiva del texto académico de la semana 2 para precisar e identificar expresiones físicas, psicológicas, sociológicas de la sordera. Relacione los conocimientos adquiridos con su experiencia profesional. Identifique y determine situaciones o casos que desea analizar y plasmar y compartir. Elabore el estudio de caso, revisar el material de apoyo titulado Estudio de caso. Ahora, muy bien, me plantea la siguiente estructura. Debo hacer una introducción, preguntas de reflexión, narración del caso, conclusiones y anexos. Ahora el formato, es el mismo formato, carta, Arial, fuente 11, interlineado 1.5, las márgenes que se respetan, y numeración de página en la parte derecha inferior. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué hago en aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué tengo que realizar? Eso es lo que vamos a explicar ahora. Muy bien. Este texto lo tienen ustedes en la plataforma. Simplemente yo les voy a explicar el día de cómo deben realizarlo. Hay un formato establecido. Ustedes lo van a descargar o ven necesario que les mande a WhatsApp. Esto ya está en la plataforma. ¿Es necesario? Sí, licenciado, por favor. Ya. Ya. Porque algunas personas de verdad, he visto la situación, yo no pensaba, cuando están en provincia, no entra la señal, ¿qué será? Yo he entrado a la anterior provincia, han tenido muchas dificultades, he tenido muchas dificultades cuando tenía una reunión, no se podía ni entrar a la página eh, de la Universidad Pedagógica. Sí, entiendo la situación, es muy difícil. Ya. De igual manera se les ha mandado al grupo de WhatsApp. La planilla es esta. Introducción. ¿Qué voy a hacer? En la parte introductoria voy a especificar, voy a hacer una justificación de lo que voy a realizar, del estudio de caso. Ya está. En la primera parte de lo que indica la introducción, incluye una presentación del caso, un propósito, una justificación del planteamiento un planteamiento de las preguntas que orientan al caso. Por ejemplo, yo en mi experiencia, yo he trabajado con estudiantes sordos como psicólogo, he atendido casos. Por ejemplo, en mi caso, el primer caso que he atendido yo ha sido de una niña de 7 años. Voy a hacer una descripción, una justificación, especificando, ¿no? Por ejemplo, hago la presentación. El presente caso se realizó en la ciudad de Sucre, Oruro, en la fecha tantos tantos. En la fecha, digamos, 8 de agosto del año 2021.
por ejemplo, ¿no? Donde la persona o la persona que con la que realicé la experiencia se entrevistó conmigo en lengua de señas y verificamos algunas dificultades que tenía en el aprendizaje. Ahora bien, muchos de ustedes no deben tener experiencia con personas sordas, ¿verdad? O sea, yo no tengo experiencia, digamos, no he compartido, lo estoy llevando el diplomado porque me interesa, muy bien. Ahora, ¿qué puedo hacer en esta parte si no tengo licenciado? Replicar una vivencia, es decir, escuchar una vivencia y poder replicarla. ¿Se entiende, no? Ustedes han de vivir varias vivencias y pueden compartirla acá. No es necesario palmarla en este caso. ¿Se ha entendido hasta ahí, licenciados? ¿Alguna consulta? Dicen, Dígame, dicen. realmente no, yo no he entendido. O sea, aquí o sea, tendríamos que nosotros ir al audiológico y solicitar una persona con el cual dialogar o cómo. No. Debo hacer un estudio de caso. Por ejemplo, es como contar un caso que me ha pasado a mí, en mi experiencia trabajando con las personas sordas. Un caso que me ha pasado a mí, ¿se entiende, no ve? Como un relato con mi experiencia en las personas sordas. Y voy a tomar una experiencia de esas y las voy a plasmar acá. ¿Se entiende? Sí, dice. Bien, vamos a hacer en mi caso, por ejemplo, un caso vivencial. Por ejemplo, introducción. Incluyo la presentación del caso y propósito de la justificación. Muy bien. Yo como docente del módulo 1 de lengua de señas, tuve profesores sordos, donde me visitaron y realizaron el apoyo. Tal experiencia se contiene en este contenido. ¿Se ha entendido? No hay problema, puedo volver a explicar. Sí, licenciado. O sea, mi vivencia, mi introducción, mi narración, si no la tengo, puedo vivenciar de otra persona. Una persona me ha debido contar, he visto, he conocido, puedo plasmarlo acá. Ahora, preguntas de reflexión. Es una parte, se presentan las preguntas que son eje de reflexión del caso. ¿Ya? Si él o los autores consideran necesarios, pueden incorporar una breve descripción de la literatura sobre el tema que ayude a contextualizar las preguntas y conclusiones y recomendaciones del texto. Los métodos de recolección y análisis de información usados en el caso pueden ser descritos brevemente en secciones desarrolladas del anexo. Muy bien. ¿Qué me dice? Preguntas de reflexión. En esta parte, ¿qué voy a hacer? Voy a realizar ejes de reflexión. Por ejemplo, puedo realizar, como su nombre dice, preguntas haciendo la descripción. ¿Por qué veo necesario este caso explicar? Porque ha sido una experiencia muy interesante, ya que he sido un docente sordo a quien se ha realizado el apoyo. Muy bien. Ahora, también puedo realizar la contextualización. ¿En qué lugar realizó el apoyo? Se realizó el apoyo en las aulas de la Escuela de Formación Ángel Mendoza Justiniano, donde se me brindó un gran apoyo por ser un caso especial. O sea, de esa manera hacer unas preguntas reflexivas de acuerdo a lo que vamos a realizar. Es mi narración, yo lo puedo hacer a mi manera. No hay una estructura. Es netamente una narración. Ahora, la narración del caso. Se recomienda hacer uso del método narrativo, describir el caso, explicar el caso, especificar el producto de narración. Yo lo voy a explicar. ¿Cómo ha sucedido? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué vivencia he tenido? Etcétera.
¿Se está entendiendo, licenciados? No hay problema si puedo repetir. Dice, las preguntas de reflexión simplemente son preguntas. Preguntas que yo me realizo, o sea, preguntas que me ayuden a hacer las reflexiones, tanto al lector, para hacer una descripción de todo lo que estoy realizando. Son preguntas sin respuestas. Las respuestas serían en la narración del caso. Claro, puede también ahí, licenciado. Puede ser, digamos, ¿por qué es necesario, por qué veo necesario este análisis de este caso? ¿Por qué veo que es importante el aprendizaje de la lengua de señas? ¿Por qué veo así preguntas que me ayudan a reflexionar, a poder describir este proceso? Como una sistematización, como alguna vez han debido ser provocado con algunos docentes. Se va a cortar el tiempo. Si se corta, van a volver a entrar, por favor. Ya. Espero que se entienda, licenciados. Lecciones y recomendaciones. Las lecciones y recomendaciones deben aportar elementos para responder a las preguntas iniciales del caso. Aportar la hipótesis de trabajo, el proceso de experiencia y análisis. Aquí, como ya saben, en cualquier proceso siempre hay las conclusiones y las recomendaciones. ¿Dónde se ha llegado? De acuerdo a mi experiencia, ¿dónde hemos llegado? ¿Cómo hemos llegado? Y las recomendaciones. ¿Qué recomendaciones puedo dar yo, mi persona, para mejorar esta situación? ¿Se entiende, licenciados? Aquí está la estructura. La estructura, como dice, es introducción, preguntas de reflexión y conclusión. Y conclusión. Esta estructura la está dando la Universidad Pedagógica, no la estamos dando nosotros. Es para el estudio de caso. Si yo lo hubiera dado, hubiera colocado aquí datos del paciente, fecha de visita, fecha de entrevista, cuántas entrevistas realizó, va a ser mucho. Se ha hecho de manera más corta, introducción, la justificación, las preguntas de reflexión que me van a ayudar a abrir el tema, la narración, el caso, aquí está el nudo, mi explicación, cómo ha pasado el caso y las conclusiones. Aquí he llegado, cómo he llegado y qué recomendaciones realizaría. ¿Se ha entendido, licencia? Dicen, pero si usted habla de paciente, Yo lo hago es, como paciente, psicólogo, pero ustedes lo hacen como experiencia con una persona sorda. claro, entonces tendríamos que poner el nombre del estudiante en todo No, caso. no es recomendable, no es recomendable. Entonces, no le estoy entendiendo. Sinceramente, le dicen, ni le estoy entendiendo. Licenciada, bueno, bueno, vuelvo a repetir. Voy a hacer un estudio de caso. Voy a colocar un título acá. Por ejemplo, eh, ya. Ejemplos. El profesor sordo. Mi título. Introducción. En la ciudad de Oruro, tuve la experiencia antes de trabajar con un profesor sordo, en el apoyo y acompañamiento del, del módulo 1 LCD. Considero que es importante la experiencia para transmitirla y poder compartirla. Van a disculparse. Sí, estoy realizando rápido. Sí. Ahora, muy bien. Mis preguntas de reflexión. ¿Cómo puedo ayudar a una persona sorda? ¿Cómo
¿Cómo puedo trabajar en el aula? Etcétera. Preguntas que me ayuden al tema. ¿Ya? Y aquí en el nudo narrativo, la narración del caso empieza. En fecha, digamos, si me recuerdo, ¿no? En fecha 12 de agosto, tuve el grato placer de conocer al profesor, no lo coloco el nombre, tantos, fotos. ¿Quién se presentó? Así hago una representación, experiencia. ¿Qué he logrado de esa experiencia? Muy bien. Hasta ahí espero que se entienda. Y conclusiones y recomendaciones. ¿Qué concluye? Que la experiencia, persona sorda, apoyo, fue gratificante, ya que compartimos vivencias y actividades de nuestras unidades educativas, etcétera. Ustedes lo realizan los demás. Ahora, recomendaciones. Recomiendo o se recomienda el trabajo con las personas sordas, la paciencia, indagar aspectos familiares, indagar aspectos familiares que me ayuden a próximos trabajos y así. De esa manera, lo he realizado de manera muy rápida, pero esa es la idea, licenciados. Ustedes deben describirlo con mayor detalle. ¿Se entiende? Ok, Licen. ¿Se ha entendido? Dice Marinela. Sí, Espero que se haya entendido. No se preocupe. Cualquier duda, consulta, entre semana me mensajean, licenciado, aquí cómo puedo realizarlo, aquí cómo lo puedo hacer, yo dispuesto. Hasta profesores me llaman a la 1 de la madrugada, yo dispuesto, no hay problema. Me gusta este trabajo de la lengua de señas vivenciales y como es estudio de caso, también puedo aportar con ustedes. ¿Se ha entendido, licenciados? Sí, Liz. Sí, Licen, gracias. Ya, vamos. Cualquier momento se va a cortar, licenciados, van a disculpar, no tengo una cuenta establecida todavía de Zoom y nos fuesen entrar a esta plataforma porque se contabiliza las horas. Ya. Vamos a entrar a lo que es la semana 2, características del estudiante con discapacidad auditiva. Este tema es muy interesante ya que vemos los gestos, posturas, posiciones de las personas. Y estas son generales, las podemos aplicar en el aula. Por ejemplo, cuando una persona está con las piernas cruzadas, brazo cruzado, escuchando al profesor, ¿qué se presenta? Ya puedes representar resistencia, puedes representar que no quiero estar acá, los gestos, mirar hacia arriba, recordar, mirar hacia abajo, se puede decir mentira, o tocar la nariz, la señal de falso. Esas representaciones son neurolingüísticas que sí se utilizan en la educación, como son muy útiles, que nos ayuda mucho a establecer y a observar conductas y comportamientos de estudiantes, tanto sordos y personas oyentes. Este texto es interesante, si lo van a analizar las posturas de las personas y cómo puedo aplicar en mi aula. Ya, vamos, iniciando. La comunicación no verbal. Antes de iniciar comunicación verbal y no verbal, debo aclarar que todo es comunicable.
Ya no existe ninguna cosa que no sea comunicable. Malinowski es el que habla de las axiomas. La primera axioma nos dice de la comunicación. Todo se comunica. El gesto, la mirada, etcétera. La postura, cómo miras, la forma de sentarme, etcétera. Ahora, si nosotros hablamos de comunicación corporal o lenguaje corporal, es una de las formas más básicas de la comunicación no verbal. Hablando como psicólogo, una persona cuando está enferma o tiene algún problema en estado emocional, social, no lo va a hablar, sino sale en el cuerpo. Manchas, ojeras, retraimiento,